Ay, así se ve más bonito, más luz. No quiere. Bueno, pues al parecer, por motivos que desconozco, no se han podido conectar. Creo que han pasado el tiempo, no me puedo. Ah, y Cristina dice que no se puede conectar, no me permite. A ver, dame un segundo. No hay nada. Ah, a ver. ah,
A ver si ahorita se conecta, porque me dicen que no se pueden conectar, entonces vamos a checarlo para que pues no haya problema, ¿no? Entonces, vamos a dar un minutito más y esperemos que ya se pueda conectar. Mm, mm, mm. Ahí está, bueno, pues vamos a iniciar una vez que se conecte Cristi y ya está. Ya nada más que se conecte y me parece que ya está lista. Buenos días, Buenos días, profesor. buenos días, vamos a compartir la pantalla y Sí, muchas gracias. no sé qué pasó, pero bueno, aquí estamos. Excelente inicio de año, Cristi, excelente, que hayas tenido muy buenas fiestas y ojalá y te la hayas pasado muy bien y pues te damos el abrazo de año nuevo. Este, Gracias igualmente, profesor. gracias, vamos a compartir la pantalla. Ah, mira, ya está. Un Motorola Edge 20, buen celular, buen celular. Y bueno, pues vamos a decir que vamos a compartir la pantalla. Compartimos pantalla. Profe, una duda. El Sí, tema que nos mandó nada más vienen 4 diapositivas. sí, de hecho me dijo, ay, no sé quién me dijo, que venían Ingrid, 4. Ahorita se los mando, se los voy a mandar en formato PowerPoint porque para que pase completo, porque sí lo revisé y tenía 4, pero ayer la verdad se me fue mandárselos, ok, pero ahorita se los mando completo. ¿Qué es este? Es tal cual este, ¿no? sí, Que se hace llamar los contratos mercantiles y los contratos mercantiles es parte del, incluso, qué raro. Bueno, se supone que estaba animado, pero ven que luego pasan las transiciones y las animaciones y este no está. Algo pasó. sí, Y bueno, vamos a ver lo que son, repito, los contratos mercantiles. Vamos a ver algunos conceptos generales y bueno, pues vamos a darle cerrojazo al temario. Y lo primero que tenemos que establecer es el contrato mercantil, ¿no? ¿Qué es el contrato mercantil? Porque es importante señalar qué es, ¿no? Entonces, para que ahí lo tengamos presente. Y decimos que el contrato mercantil en México, porque siempre hay que aclararlo, es un acuerdo de voluntades entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. Por lo tanto, al ser un acuerdo firmado y expresado libremente, pues se da como un elemento legal. Puede ser celebrado por aquellas personas morales o físicas que tienen la capacidad legal y que no están impedidos expresamente por la ley para ejercer el comercio, ¿no? Entonces aquí hay varios elementos que nosotros debemos de rescatar, ¿no? Primero que nada, que es un acuerdo de voluntades, ¿no? Donde yo expresamente asumo que estoy de acuerdo y lo rubrico o con una firma, ¿no? Y pueden ser celebrados entre personas o entre empresas que tienen la capacidad legal, ¿no? Que no tienen algún elemento, alguna querella con algún elemento judicial y que obviamente no están impedidos expresamente por la ley para ejercer el comercio. Entonces, a partir de esto, nosotros podemos celebrar un contrato, ¿no? De hecho, todos en algún momento hemos celebrado algún elemento de este tipo. Y entonces ahí tendríamos que establecer los elementos del contrato. Bueno, para la formación de un contrato válido, el consentimiento debe reunir
los siguientes requisitos. Primero que nada, hay un consentimiento y esto lo aclaro porque realmente es importante que nosotros establezcamos que es un acuerdo, ¿no? Y hay un consentimiento, ¿no? Y en primer lugar, la capacidad de los contratantes, ¿no? Que esto es fundamental, ¿no? Que tengamos capacidad. En segundo lugar, la ausencia de vicios del consentimiento. Esto es que no haya coacción, que no haya obligación, que no me estén dando unos zapes en la nuca y me obliguen a firmar, ¿no? Que no me extorsionen, no me chantajeen para poder firmar un contrato, ¿no? Que eso es algo muy común. Y una forma especial de manifestación del consentimiento cuando la ley lo exige, ¿no? O sea, cuando hay un contrato especial, habría que manifestarse de alguna otra manera. Los requisitos de un contrato mercantil, decimos que las condiciones para poder firmar un contrato mercantil también son las siguientes, o sea, continuamos, ¿no? Que ha de darse un consentimiento por ambas partes, que ambas partes deben tener capacidad legal para poder ejercer sus derechos, ¿no? O sea, hay una capacidad legal, ¿no? Bien definida para poder firmar un documento y el tipo de prestación ha de ser lícita y respetar la legalidad. Esto es que esté dentro del marco de lo legal para poder ejercer un contrato pues correcto, ¿no? Porque luego hay firmas en los noventas, ¿no? Sobre todo en los ochentas y en los noventas había contratos que rayaban en la ilegalidad, ¿no? Y aquí obviamente no los podemos mencionar, aunque sean sujetos de solamente de clase, para no dar ideas a nadie, ¿no? Porque estos videos también se suben a plataforma y alguien los podría ver y tomar mal uso de ellos, ¿no? Entonces emitimos ese elemento. Y obviamente aquí tenemos que rescatar qué elementos debe tener el contrato mercantil, o sea, esto es el contenido. ¿Qué contenido debe tener? Pues primero que nada, la identificación completa de las dos partes. En el caso de que sea una empresa o una persona, su nombre completo, o si es una empresa, su razón social, su dirección completa y pues su identificación, ¿no? La cual pues esté totalmente avalada. En el punto número dos, el objeto del contrato, esto es los servicios que se van a prestar o las obligaciones que se van a contraer, ¿no? Entonces, en ese sentido, habríamos que de ser claro. Y número tres, ha de indicar las obligaciones de las partes, también las consecuencias de incumplir el contrato, ¿no? Y esto sobre todo para el caso de los pagos, ¿no? O de los bienes, en el caso que se haya firmado un contrato de este tipo. Entonces, en ese sentido, sí debemos ser muy claros y muy específicos que indiquen las obligaciones de las partes, porque si no, entonces, en caso de una controversia judicial, pues las partes van a querer hacer uso de esos elementos que se dejan a la interpretación. Y ahí es cuando podríamos tener pues, consecuencias graves, ¿no? Entonces, lo ideal es que seamos muy específicos, muy claros y sobre todo que tengamos bien definido las obligaciones por parte de las dos personas que están firmando el contrato. Obviamente, la duración del contrato, que esto es bien importante, ¿no? Cuánto tiempo vamos a estar ahí presentes y el último, la forma de el pago de los servicios, ¿no? Al firmar el contrato. Obviamente, el contrato mercantil y el contrato laboral, que sí son algo que a mí particularmente me importó ponerlo ahí, es que hay una diferencia, ¿no? Donde un contrato mercantil no debe confundirse con un contrato laboral, ¿no? Porque luego hay empresas que hacen cosas que no deberían de hacer y bueno, pues sí es necesario establecer la diferencia, ¿no? Y en primer lugar, el contrato mercantil supone que ambas partes son independientes. Luego, luego no existe relación laboral ni de dependencia. Disculpen que voltee a la cama, pero es que un niño se acaba de dar un sopapo ahí en la calle y sí se lo dio fuerte al parecer. Esperemos que no le haya pasado más que un raspón. Disculpa porque sí, lo vi cómo se cayó. Una disculpa, si me desconcentré. Y el contrato, bueno, decíamos que el contrato mercantil supone que ambas partes son independientes. Luego no existe, por lo tanto, pues no existe una relación laboral ni de dependencia, ¿no? Y el contrato mercantil se da se da en igualdad de condiciones entre ambas partes.
Por lo tanto, no existe una subordinación en el caso del contrato laboral, que eso es bien importante. O sea, yo cuando firmo un contrato laboral hay una subordinación para obedecer cierto tipo de órdenes referentes a la actividad laboral que voy a realizar o para el trabajo que voy a hacer. Y en el contrato mercantil, bueno, pues esta circunstancia no se da, no se aplica y por lo tanto, esas serían las grandes diferencias, ¿no? Y en el contrato laboral hay una dependencia para que tú en cierta fecha, tú hagas el pago de los sueldos por la prestación del servicio. Cuando en el contrato mercantil esos procesos no se plantean. Y bueno, en algún punto, en la diapositiva anterior, en el contenido o los requisitos, hablábamos de el consentimiento, ¿no? Y el consentimiento es uno de los elementos más importantes, que en términos mercantiles, en términos de contratos, se conoce como los vicios del consentimiento. Y los vicios del consentimiento, este, tienen que ver con las siguientes circunstancias. Número uno, el error, ¿no? Que en lugar de ponerle 99 pesos, 99,00 pesos, yo le ponga 99,000 pesos, ¿no? Y entonces ahí es un error de visión, sí, ¿no? Y yo no tenga la precaución o no tenga la agilidad para revisarlo. Entonces ahí hay un error que yo no debí de firmar, pero más sin embargo lo firmé, ¿no? Que hay un error en la dirección, que hay un error en la colonia, que hay un error en la descripción del contrato, ¿no? Que en lugar del color rosa sea un color verde, es un error y que por lo tanto esto se considera pues, un elemento, un error en la descripción del mismo. En el número dos, lo que es el dolo, ¿no? Que esto es la ventaja que nosotros tenemos al generar un contrato, ¿no? Y que, repito, yo de antemano sepa que se va a hacer mal uso de de la firma del mismo. Y esto es a lo que nosotros se conoce como el dolo, ¿no? Que yo solicite un préstamo y el interés simple sea del 1500% diario, ¿no? Y ahí estamos hablando de dolo, ¿no? Porque no le explico, porque la otra persona no conocía lo que era el interés simple, ¿no? O el interés compuesto, y entonces aquí hay una ventaja en la cual, bueno, pues se está haciendo mal uso de el conocimiento, ¿no? Aunque en muchos casos el no conocimiento no implica que no pueda ser, que no se pueda desarrollar pues, el pago del mismo, ¿no? En tercer lugar, la intimidación, ¿no? Que esto sí es, pues no se da en algunas circunstancias, o lo hemos visto en algunas circunstancias en los estados, ¿no? Donde la actividad delictiva es muy preponderante, ¿no? Y donde, pues, tú cedes tus escrituras de tu rancho, de tu casa, ¿no? A través, obviamente, de la intimidación, ¿no? Que aquí, bueno, pues son circunstancias que sí son muy penosas y que pues no se deberían de dar más, sin embargo, se dan. Y bueno, el cuarto sería la violencia, ¿no? Repito, que te estén, lo decía hace ratito, que te estén dando unos zapes, ¿no? Ahí bien buenos y que tú, pues estés ahí diciendo, sí, sí, firmo, ya lo firmé, ya está listo, ya, ¿no? Eso obviamente no se puede, ¿no? De hecho, no sé si hayan visto, ¿no? Seguramente lo han visto en algún video, ¿no? Donde se están casando dos personas y una de las personas dice, acepta a tal persona y él de ahí, y la otra persona dice, no. En ese momento se acaba la celebración del contrato de la boda porque se considera que hay violencia por una de las partes para la firma del contrato, porque la consecución o la boda en el registro civil se considera un tipo de contrato, ¿no? Y entonces en ese momento se considera que hay vicios y que por lo tanto esos vicios, como la violencia, no son permitidos y ahí se cierra el proceso de celebración de la boda porque se considera que hay ya sea intimidación o ya sea violencia
e incluso podría haber dolo. Y entonces ahí el juez opta por decir, hasta aquí llegamos y pónganse de acuerdo y paguen otra vez sus derechos de celebración de la boda y con mucho gusto los caso, ¿no? Entonces, son circunstancias que se dan y que, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos. Y por lo tanto, estos errores se pueden probar, bueno, necesitan ser probados para poder establecer que el contrato no es válido. Mm. Y bueno, pues esos serían los errores de consentimiento. En todos estos casos el consentimiento existe, solo que se encuentra, y aquí esta es la palabra que nosotros estábamos buscando, o que es la más importante, están Viciado. viciados, ¿no? Están viciados. Hay una circunstancia que hace que las voluntades estén trastocada, ¿no? Y si una voluntad está trastocada, entonces el contrato, pues no es tan válido como nosotros queremos establecer y por lo tanto, bueno, pues no se debería de llevar a cabo. Obviamente, poder probar, porque recuerden que en ley todo se debe probar. Probar estos elementos pues es complicado, ¿no? Más no es imposible. Y por lo tanto, bueno, pues eso da el fallo a la persona que está incumpliendo el contrato. Y por lo tanto, bueno, pues normalmente da ganador a la persona que en teoría vició el contrato, ¿no? Porque recuerden que pues hay que probar, ¿no? El error es una creencia no conforme con la verdad y el dolo es un rigor, o sea, el dolo es ventaja. Es tan solo el error que sufre un contratante. Por lo tanto, sí es necesario que el error se puede corregir muy fácilmente al momento de leer el acuerdo que se está dando entre las partes. Y ojo, muchachos, a lo mejor no ustedes, pero algún familiar, si desconoce alguna parte, algún fragmento, algún párrafo, no firmen los contratos, porque entonces ahí es donde nos metemos en problemas realmente muy, muy serios, ¿no? Y por lo tanto, sí estaríamos en una situación, pues grave, ¿no? En la cual pues, no se le desea a nadie, no se desea que estas cosas sucedan, más sin embargo, pues el error es uno de los elementos más fáciles de solventar, ¿no? Entonces, ese es uno. El dolo, evidentemente, es una ventaja que le da uno de las partes, ¿no? Y que quiere sacar ventaja, ¿no? Eh, Sobre todo en compras-ventas, ¿no? Que eso se da mucho. Yo te entrego una casa en perfectas condiciones y ya de repente te das cuenta que no tiene cimientos, ¿no? O no tiene una trave o la varilla es de las más delgaditas cuando el contrato te ofrece algo diferente. Ahí viene el dolo, porque es muy difícil de contratar, ¿no? O es muy difícil de verificar que la información que me están dando, ¿no? Entonces ahí se considera dolo, ¿no? Y en los otros dos, pues no hay como mucho que agregar, ¿no? Si es violento, pues hay que demostrarlo, ¿no? Hoy, afortunadamente, bueno, todo está grabado, todo está en video, todo está en audio, ¿no? Y tenemos una huella, lo que se conoce como la huella digital, ¿no? Que está muy presente ya en los casos de los juicios, ¿no? Porque tenemos la costumbre de comunicarlo todo, ¿no? Eso es uno de los grandes problemas que tiene la humanidad, ¿no? En términos de lo que está haciendo, a qué hora lo está haciendo, cómo lo está haciendo y qué es lo que va a hacer posteriormente. Entonces ahí es una de las ventajas que hoy se tienen. Hace algunos años, en los noventas, pues era muy difícil, ¿no? Establecer en qué momento fui violento, en qué momento hubo coerción, ¿no? En qué momento se me obligó a firmar, porque no había ninguna evidencia auditiva o visual o fotográfica que demostrara que esto había sucedido. Entonces, en ese sentido, hoy se ha avanzado, ¿no? Y podría ser más fácil, pero todavía tiene sus circunstancias, ¿no? Que la patrulla. Y en ese sentido, pues, habríamos que establecer la clasificación de los contratos mercantiles y el primer contrato mercantil que nosotros tenemos es el contrato de cambios. Aquí son acuerdos entre dos o más partes para intercambiar bienes o servicios a cambio de un precio monetario. Es decir, tiene como objetivo un acto de comercio, ¿no?
yo quiero venderles un celular, ¿no? Y pactamos un contrato donde tú me vas a dar en efectivo en el momento la cantidad que determine o me vas a dar cómodas mensualidades una cantidad similar, ¿no? Por lo tanto, este tipo de, perdón, este tipo de contratos mercantiles se instituyen por un tiempo determinado y explícito. Normalmente, por los que hemos comprado a crédito, sabemos que va de los 3 a los 18 meses, bueno, y en algunos casos, ¿no? Ya muy poco común, los 24 meses, ¿no? Entre las empresas, obviamente aquí sí hay periodos más extendidos, ¿no? Pero en términos de las personas que compramos un bien en un centro comercial, pues normalmente son 18, 12, 6, 9 o 3, ¿no? El periodo que se considere básicamente normal. Por lo tanto, el contrato de cambios tiene esa particularidad. A este grupo le pertenecen los contratos de compraventa, permuta, arrendamiento, suministro, obra y transporte, ¿no? Que, por ejemplo, en estas fechas, el de transporte, pues tú agarras, compras un boleto que te va a llevar del punto A al punto B en un horario de tales horas a tales horas y una vez que tú llegas a destino, se termina el contrato. Pero si en el transporte o en el traslado del punto A al punto B sucede un imprevisto que tiene que ver con situaciones imputables al que está ofreciendo el contrato o el servicio, pues en ese momento hay ciertas cláusulas que se activan y ciertas obligaciones que la persona que nos ofrece el traslado tiene que cumplir. Y entonces aquí no hay más. También en los elementos de compra-venta, lo que nosotros conocemos como la garantía, es un elemento que es contractual y que se debe dar en todos los productos nuevos, ¿no? O seminuevos comprados en tiendas legales, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un elemento que se da de manera habitual. Los arrendamientos, lo que son todas las rentas, lo que son los suministros, que aquí pues obviamente tiene que ver con desde el papel higiénico, el arroz, el aceite que compramos, hasta elementos más, más específicos, ¿no? Como las medicinas y todas estas cosas. Y pues en las obras también hay estos elementos. En la clasificación número 2 tenemos los contratos de colaboración y los contratos mercantiles que son llamados de este modo establecen el compromiso de las partes de realizar determinadas actividades o prestar un servicio de acuerdo a ciertas condiciones para lograr un resultado concreto. Entre los contratos de colaboración destacados tenemos los contratos de agencia, los contratos de mandato y los contratos de franquicias, ¿no? Y aquí son contratos de colaboración. Los contratos de agencia tienen que ver con, obviamente, tengo un problema judicial, voy y contrato un grupo de abogados que me ayude, ¿no? Es un contrato de colaboración. Un contrato de franquicia, quiero montar un negocio y vio este negocio, quiero tener sus derechos y entonces se me ceden los derechos y todas las patentes que ésta tenga para yo poder desarrollar el producto de la misma manera, ¿no? Y aquí tenemos, bueno, pues, ustedes conocen mejor que nadie las franquicias, desde el McDonald's al Pizza Hut y todos los que se imaginen, ¿no? Y bueno, vienen nosotros los contratos de mandatos, que normalmente aquí son más específicos y que van dirigidos hacia las empresas, donde yo soy un corredor comercial, me contrato con ustedes y yo tengo un contrato de mandato para comercial sus productos con otras empresas y que esas empresas los adquieran a través de mi correduría, ¿no? Puede ser un contrato constante o puede ser un contrato solamente por mandato o esto es por obra por este mes, ¿no? Y ya, ahí se acaba. Son contratos de colaboración. Luego tenemos la clasificación número 3, que es el contrato de seguros, ¿no? Donde a cambio del pago de la prima de seguros, los asegurados cubren el asegurado ante determinado riesgo preestablecido. Y aquí tenemos una N cantidad de seguros que nosotros podemos adquirir, que nosotros podemos contratar y que podemos, e incluso si somos muy específicos, podemos contratarlos y si tenemos los recursos podemos hacerlos, ¿no? Son circunstancias que los contratos de seguro se plantean, por ejemplo, y los más importantes, que son o que se manejan mucho en México, que son los más comunes, los contratos de automóviles, ¿no?
que bueno, pues es una cantidad de dinero impresionante la que se paga por un contrato de automóvil, ¿no? Curioso, ¿no? Las personas tienen contrato para seguro para auto, pero no seguro para sí, ¿no? Entonces son circunstancias, pero bueno, pues así la economía de los países no da para más, ¿no? Pero los contratos de seguro son bien, bien importantes y son bien necesarios. En el número 4 vienen los contratos de conservación o depósito o custodia, y una de las partes entrega un bien o artículos a un depositario, ¿no? A una bodega, el que se compromete, que recibe los productos, a cambio de un pago estipulado, a custodiarlos, cuidarlos y almacenarlos por un lapso determinado. Normalmente, hay una cosa en el Poder Federal que se llama almacenes nacionales, ¿no? Estos almacenes nacionales tienen esa particularidad. Yo llevo mi cosecha, ¿no? De tal o cual artículo, arroz, frijol, azúcar, sorgo, cebada, en fin. Y entonces la llevo a almacenes nacionales la guarda, con la promesa de que mm, va a estar segura, va a estar cuidada y no se va a echar a perder. Y a lo mejor llega un contratante, me la compra y de ahí se la lleva, ¿no? Son las reglas. Y estos contratos de conservación, pues, normalmente no los emiten los gobiernos. Y bueno, también tenemos no sé si por aquí haya bodegas en custodia, pequeñas bodegas donde ustedes van, meten algo y lo guardan ahí y les cobran una renta mensual, ¿no? Una vez que ustedes no pagan, desalojan sus artículos, cualesquiera que estos sean, ¿no? Y por ejemplo, tenemos las cajas de seguridad de los bancos, que es un contrato de conservación que realmente poca gente en México utiliza. Luego tenemos los contratos en el número 5, los contratos, aquí está, los contratos de préstamo y crédito que mediante este tipo de contratos mercantiles, una de las partes, generalmente una institución bancaria o financiera, presta una cantidad de dinero a cambio de su devolución. Ojo, más los intereses pactados en un tiempo determinado, ¿sale? Y son conocidos como contratos de préstamo y crédito. Ese dinero puede ser que ustedes no lo vean físicamente, pero que sí les permita la adquisición de un bien físico, ¿no? O sea, saco la tarjeta, compro celular y el celular sí es físico, pero el dinero con el que pagué no es físico. Más sin embargo, bajo las instituciones bancarias, yo sí puedo, o sea, sí evidentemente recibí una cantidad de dinero, ¿no? Luego, en el número 6 vienen los contratos de garantía, ¿no? Que este tipo de contratos mercantiles pertenecen los contratos de hipotecas, prendas o fianzas. Mediante ellos se entrega una garantía para asegurar el cumplimiento de una obligación. Si ustedes van a dar a trabajar un taxi, si ustedes van a trabajar como cajeros, pues ahí hacen un contrato de garantía, ¿no? Si van a trabajar para un banco, les piden un contrato de garantía, que es se le conoce como fianza, en la cual si ustedes se lo roban una lana, pues de ahí la fianza va a agarrar ese dinero y, bueno, obviamente les va a dar un seguimiento. Si ustedes trabajan en cualquier institución prendaria, ¿no? Aquí donde llevas tus artículos y te dan un monto por ellos, como el monte de piedad, pues, obviamente requieres una fianza y etc, 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 ¿no? Que son de los elementos más comunes que nosotros revisamos, ¿no? Y que son los más comunes por parte de las instituciones. Y luego viene, porque sí quise detenerme en el contrato de seguros, porque es un elemento que sí es necesario que revisen, porque es mucho el volumen, sobre todo en las grandes ciudades que se contratan. Y es el contrato de seguros, es la contraprestación para la cobertura de riesgo que ofrecen las instituciones de seguros y debe ser proporcional a la duración del seguro, pues la vigencia. Si ustedes contratan un seguro por año, la vigencia es de 365 días y la probabilidad del siniestro y el costo esperado del daño. Obviamente, si ustedes contratan un auto nuevo, el costo esperado del daño
si en caso de accidente se eleva a que si ustedes tienen un automóvil de años pues más viejitos, ¿no? El costo de esperado del daño es menor. Es importante, ¿por qué? Porque hay que revisarlo, hay que verificar que se cumplan las condiciones de este tipo de contratos, ¿no? Y sus características tienen que ver con la transferencia de riesgo a una entidad aseguradora y se realiza mediante o sea, obviamente el uso del contrato. Desafortunadamente a ustedes le pegan a un automóvil, le pegan a una persona, ¿no? Le pegan a un motociclista y en ese momento se activa el contrato de seguros mediante pues, el poder cubrir el daño en función de la aseguradora, ¿no? Mediante, pues, obviamente que yo fui pagando. Por lo tanto, el contrato de seguros tiene las siguientes características. Número uno, es bilateral, es decir, mediante el contrato, las partes firmantes se obligan recíprocamente a cumplir con sus obligaciones. El asegurado mediante el pago de la prima y el asegurador a indemnizar un segundo, a indemnizar en el caso de que se materialice el riesgo objeto de cobertura. Yo me obligo a pagarles cada mes o en una sola exhibición el monto del seguro y ustedes se obligan o la compañía se obliga a indemnizar el proceso del riesgo, ¿no? Y entonces ahí es un contrato bilateral. En el número dos es un contrato oneroso, esto es, no es algo gratuito, sino que cada una de las partes obtiene una prestación. El contrato de seguro da lugar a deberes económicos para cada una de las partes contratantes, el pago de la prima o cuota para el tomador y asegurador y obligaciones futuras del pago de la indemnización, ¿no? Capital convenidos por las entidades. O sea, es oneroso, ¿por qué? Porque no es gratis. O sea, cuando nos referimos a las características, es que decimos que todo seguro, normalmente todos los seguros, tienden a ser pagados en una exhibición o en partes. Tercer elemento, implica una adhesión y el contrato contiene una serie de condiciones y cláusulas que tienen que ser aceptadas por el asegurado para la puesta en marcha del seguro contratado, por supuesto, ¿no? O sea, ahí está el principio de la adhesión. Si yo no firmo el contrato, yo no estoy adherido a la compañía y la compañía no reconoce, obviamente, el riesgo que pueda generarse. Y el principio de buena fe, que se trata del principio básico y característico de todos los contratos. Hace referencia de que ambas partes han de actuar entre sí con el máximo de honestidad posible en todo momento. Yo me comprometo a pagarles cada mes un monto o me comprometo a pagarles en una exhibición, considerando que mi auto tiene estas características desde este año y bla, 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 bla. Y por su parte, la aseguradora se compromete a que en el caso del siniestro, ustedes tengan protección y seguridad de que se va a cubrir el daño que se haya causado. Y eso sería todo por mi parte, muchachos. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, a excepción de que ahorita les mande la presentación completa, porque sí, evidentemente, sí la revisé ahí en la plataforma, bueno, en el WhatsApp, y sí estaban solamente dos diapositivas, pero es exactamente esta, nada más que en color blanquito. Bueno, no sé si pase así. No sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo que quieran agregar, algo que quieran decir. No, profe, Ninguna muchas duda, gracias. profe. Ok, bueno, pues entonces eh, me esperan para que les mande la presentación. Se las voy a mandar en PowerPoint. No sé qué pasó en el PDF que no la mandó bien, pero en PowerPoint no debería de haber problemas. Ahorita se las mando. Y si no hay nada que agregar, Sí, profe. muchachas, les mando un abrazo y nos vemos. Ah, por cierto, si alguien quiere exponer el día sábado próximo. Solamente necesito una persona, les agradecería muchísimo. Y me gustaría que fuera el día de hoy para poder enviar la información y ya poder establecer qué presentación vamos a trabajar. Yo, Pero, profe. ok, Eli, bueno, entonces ahorita te anoto.
Ahorita te anoto y ya te Gracias. digo qué tema. Bueno, entonces me despido. Cuídense mucho. Ahorita les mando la presentación. Sí, profe, Sí, muchas profe. gracias.